Somos la única especie en la historia de la Tierra que mira las estrellas y sueña con llegar a ellas. Hemos construido cohetes, enviado sondas al borde del sistema solar y planeado misiones a Marte. Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Y si todo ese esfuerzo está condenado al fracaso? No por falta de inteligencia ni de recursos, sino porque el universo mismo está diseñado para mantenernos aquí. Para mantenernos a todos aquí. A cada civilización, en cada planeta, alrededor de cada estrella, atrapados por las mismas leyes físicas que hicieron posible su existencia. Hoy no exploraremos cómo llegar a las estrellas. Exploraremos por qué quizás nunca nadie lo ha hecho, ni lo hará, y lo que eso significa para nuestra comprensión del cosmos. Si esta perspectiva te desafía, suscríbete para más viajes al límite del conocimiento humano. Empecemos con algo que parece obvio, pero que rara vez consideramos en su totalidad. La distancia a la estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, es de 4,24 años luz. En kilómetros, eso es aproximadamente 40 billones de kilómetros, 40 seguido de 12 ceros. Para visualizarlo de otra manera, si el Sol fuera una naranja en Madrid, Próxima Centauri sería otra naranja en Moscú. Ahora bien, nuestra nave más rápida, la sonda Parker Solar Probe, viaja a aproximadamente 692.000 kilómetros por hora. Es la velocidad más alta jamás alcanzada por un objeto construido por humanos. Y sin embargo, a esa velocidad, el viaje a Próxima Centauri tomaría aproximadamente 6.700 años. Más tiempo que toda la historia de la civilización humana registrada. Pero esto lo sabemos, lo hemos calculado, lo aceptamos como un desafío tecnológico a superar en el futuro. La pregunta que raramente nos hacemos es más profunda. ¿Qué pasaría si la solución no existe? ¿Qué pasaría si las mismas leyes físicas que gobiernan el universo hacen que escapar de tu sistema estelar sea no solo difícil, sino fundamentalmente imposible para cualquier ser vivo? Para entender por qué esto podría ser cierto, necesitamos examinar los obstáculos no como problemas de ingeniería, sino como restricciones físicas fundamentales. Y cuando hacemos eso, el panorama cambia de manera inquietante. El primer obstáculo fundamental es el límite de la velocidad de la luz. Einstein demostró que ningún objeto con masa puede alcanzar, ni mucho menos superar, la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Este no es un límite tecnológico que podamos superar con ingeniería más avanzada. Es una restricción incorporada en la estructura misma del espacio-tiempo. Pero incluso si pudiéramos viajar a un porcentaje significativo de la velocidad de la luz, digamos al 10%, el viaje a Próxima Centauri tomaría 42 años. Al 20%, 21 años. Incluso al 99% de la velocidad de la luz, el viaje duraría algo más de 4 años desde la perspectiva del viajero, aunque debido a la dilatación temporal, siglos pasarían en la Tierra. Y aquí está el primer elemento de la trampa. La energía necesaria para alcanzar estos porcentajes de la velocidad de la luz es astronómica, literalmente. Para acelerar una nave de 1000 kilogramos, el peso de un automóvil pequeño, al 10% de la velocidad de la luz, necesitarías una cantidad de energía equivalente a toda la producción energética mundial durante varios años. Para el 90% de la velocidad de la luz, la energía requerida supera lo que el Sol produce en miles de años. Ninguna fuente de energía conocida, ni química, ni nuclear, ni antimateria, puede proporcionar esta energía de manera práctica. La antimateria, el combustible teóricamente más eficiente posible, requeriría toneladas de ella para una misión tripulada interestelar. Y actualmente producimos antimateria en cantidades medidas en átomos individuales, a un costo de billones de dólares por gramo. Pero supongamos, por un momento, que resolvemos el problema de la energía. Supongamos que encontramos una manera de propulsar una nave a velocidades relativistas. Entonces encontramos el segundo obstáculo fundamental. El espacio interestelar no está vacío. Entre las estrellas hay una tenue sopa de hidrógeno, polvo interestelar y rayos cósmicos. A velocidades normales, estas partículas son inofensivas, pero a velocidades relativistas, cada átomo de hidrógeno
se convierte en un proyectil de alta energía. A la mitad de la velocidad de la luz, el flujo de partículas de hidrógeno, impactando el casco de la nave, sería equivalente a estar dentro de un reactor nuclear. El blindaje necesario para proteger a la tripulación añadiría una masa tan enorme que haría aún más imposible el problema energético. Y no son solo las partículas. La radiación cósmica de fondo, ese suave resplandor de microondas que llena todo el universo como un eco del Big Bang, se transformaría en radiación gamma mortal para cualquier objeto viajando a velocidades relativistas. El universo mismo se convierte en un arma a esas velocidades. El tercer obstáculo fundamental es el tiempo biológico. Los seres vivos envejecen. Incluso con toda la dilatación temporal que la relatividad permite, una misión de ida y vuelta a la estrella más cercana requeriría décadas de vida de los tripulantes. Y para destinos más distantes, múltiples generaciones. Toda la historia de la humanidad demuestra lo difícil que es mantener una cultura, una misión, un propósito coherente a través de generaciones, incluso en la Tierra, con todas las ventajas de comunicación y recursos. En el aislamiento absoluto del espacio interestelar, durante décadas o siglos, el desafío psicológico y social podría ser insuperable. Pero hay algo más profundo aquí que los simples obstáculos técnicos. Hay una simetría inquietante entre las condiciones que hacen posible la vida y las condiciones que hacen imposible el escape. La vida, tal como la conocemos, requiere un planeta en la zona habitable de su estrella, ni demasiado caliente ni demasiado frío. Requiere un planeta con masa suficiente para retener una atmósfera. Requiere estabilidad durante miles de millones de años para que la evolución pueda producir inteligencia. Y todas estas condiciones están determinadas por la estrella central del sistema. Pero esa misma estrella, esa fuente de vida y energía, también define la escala del sistema. Y la escala del sistema determina cuánta energía se necesita para escapar de él. Y esa energía siempre supera cualquier capacidad razonable de una civilización biológica. Es como si el universo hubiera diseñado una trampa perfecta. Las condiciones que crean vida también crean las barreras que la mantienen prisionera. Hay un experimento mental que los físicos y filósofos han estado haciendo desde 1950, cuando Enrico Fermi, uno de los grandes físicos del siglo XX, hizo una pregunta aparentemente simple durante un almuerzo con colegas. Si el universo tiene miles de millones de años de antigüedad y contiene miles de millones de estrellas, muchas con planetas potencialmente habitables, y si la vida tiende a surgir donde las condiciones son adecuadas, entonces las civilizaciones inteligentes deberían ser abundantes. Deberían haber tenido tiempo más que suficiente para colonizar galaxias enteras, para llenar el cosmos con señales de radio, con naves espaciales, con evidencia inconfundible de su existencia. Y sin embargo, el cielo está en silencio. No hemos detectado ninguna señal artificial. No hemos visto ninguna megaestructura alienígena. Ninguna nave interestelar ha visitado nuestro sistema solar, que sepamos. El universo, tan vasto y tan antiguo, parece completamente desierto de inteligencia detectable. Esta es la paradoja de Fermi. Y a lo largo de las décadas, los científicos han propuesto docenas de soluciones. Tal vez la vida es extremadamente rara. Tal vez la inteligencia es aún más rara. Tal vez las civilizaciones tienden a autodestruirse. Tal vez nos están evitando deliberadamente. Tal vez la comunicación interestelar es más difícil de lo que pensamos. Pero hay una solución a la paradoja de Fermi que raramente se menciona en los libros de texto, precisamente porque es la más deprimente de todas. Tal vez el silencio cósmico se debe no a la ausencia de vida inteligente, sino a la imposibilidad física de que esa vida viaje o comunique a través de distancias interestelares de manera significativa. Piénsalo desde esta perspectiva. Imagina que existen miles de civilizaciones en nuestra galaxia, cada una desarrollada de manera independiente alrededor de su propia estrella. Cada una ha descubierto las leyes de la física, cada una ha calculado las distancias a las estrellas vecinas, y cada una ha llegado a la misma conclusión devastadora. Llegar allí es imposible, dentro de cualquier escala de tiempo biológicamente relevante. No habría silencio, porque no hubiera nadie.
Habría silencio porque cada civilización estaría encerrada en su propio sistema estelar, mirando el mismo vacío que nosotros miramos, haciendo las mismas preguntas que nosotros hacemos, y llegando a las mismas respuestas que nosotros tememos. Sería como un archipiélago de islas en un océano infinito, cada isla habitada por seres inteligentes que pueden ver a lo lejos, que pueden detectar la presencia de otras islas, pero que nunca podrán cruzar el agua que las separa. No porque les falte motivación o inteligencia, sino porque el océano es sencillamente demasiado profundo, demasiado vasto, demasiado hostil para cualquier embarcación que puedan construir. Esta imagen, la de civilizaciones aisladas en sus sistemas estelares como islas en un océano imposible, tiene implicaciones profundas para cómo entendemos el universo y nuestro lugar en él. Si la hipótesis de la prisión estelar es correcta, entonces la historia del cosmos es fundamentalmente diferente de lo que la ciencia ficción nos ha enseñado a imaginar. No hay imperios galácticos, no hay federaciones de planetas, no hay red de comunicación interestelar. Hay solo miles, quizás millones de civilizaciones solitarias, cada una floreciendo y muriendo en relativo aislamiento, contribuyendo a la complejidad del universo sin jamás conocer a ninguna de las otras. Es una imagen solitaria, pero también es, en cierto modo, igualadora. Sugiere que nuestra soledad no es una anomalía, una mala suerte cósmica que nos tocó a nosotros. Es la condición universal de la inteligencia en el universo. Todos estamos solos. Todos estamos mirando las mismas estrellas inalcanzables. Todos estamos preguntándonos si hay alguien más ahí fuera. Pero aquí es donde la hipótesis se vuelve verdaderamente fascinante, porque sugiere algo sobre la naturaleza de la inteligencia que nunca habríamos considerado de otra manera. Si todas las civilizaciones están atrapadas, si ninguna puede expandirse más allá de su sistema estelar, entonces el desarrollo de la inteligencia en el universo no es un proceso de colonización, sino de profundización. En lugar de expandirse hacia afuera, cada civilización se ve obligada a expandirse hacia adentro, hacia el conocimiento más profundo de sus propios planetas y estrellas, hacia la tecnología cada vez más sofisticada para aprovechar la energía de su sol, hacia la exploración de los límites de la ciencia, la filosofía y la conciencia. Sin la posibilidad de migrar, cada civilización debe hacer todo lo posible con lo que tiene. Esto es exactamente lo que vemos en nuestra propia historia. La humanidad, incapaz de escapar de la Tierra durante la mayor parte de su existencia, ha desarrollado culturas, artes, ciencias, filosofías y tecnologías de una complejidad extraordinaria. Quizás esta profundización es el patrón universal, no la expansión interestelar de la ciencia ficción. Hay una analogía poderosa aquí con los ecosistemas aislados en la Tierra. Las islas oceánicas, cortadas del continente por agua impasable, desarrollan ecosistemas únicos y extraordinariamente diversos. Las Galápagos produjeron especies que Darwin nunca habría encontrado en ningún otro lugar. El aislamiento no empobrecía la vida, la enriquecía, forzándola a explorar cada nicho posible del ecosistema local. Quizás el universo funciona de la misma manera a escala cósmica. El aislamiento estelar no empobrece a las civilizaciones, las obliga a profundizar, a especializarse, a desarrollar formas únicas de inteligencia y cultura que nunca habrían emergido si hubiera sido fácil simplemente emigrar a otro sistema estelar cuando las cosas se ponían difíciles. Pero hay una sombra oscura en este panorama. Y es la que Fermi intuyó originalmente sin articularlo completamente. Si las civilizaciones están atrapadas en sus sistemas estelares y si las estrellas tienen vidas finitas, entonces todas las civilizaciones están, en última instancia, condenadas a morir con sus estrellas. Las estrellas, como nuestro Sol, tienen una vida de aproximadamente 10.000 millones de años. En los últimos 1.000 millones de esos años, el Sol se volverá lo suficientemente brillante como para hacer la Tierra inhabitable. En los últimos miles de millones, se expandirá hasta engullir los planetas interiores. Y sin la posibilidad de emigrar a otra estrella, cualquier civilización que no haya logrado la transferencia interestelar
está firmemente en el calendario de su Sol. Esto le da una urgencia particular a nuestra situación. Si la hipótesis de la prisión estelar es correcta, entonces la humanidad tiene aproximadamente 500 millones a 1.000 millones de años para resolver el problema del viaje interestelar o encontrar alguna otra forma de sobrevivir al envejecimiento de nuestro Sol. Eso puede sonar como una eternidad, pero en términos de la complejidad del desafío, podría no ser suficiente. Y si no lo logramos, si la humanidad finalmente sucumbe al destino de su estrella sin haber escapado, ¿habrá valido la pena? ¿Tendrá algún significado cósmico nuestra existencia si termina confinada a un único sistema estelar? Esta pregunta nos lleva a uno de los debates más profundos de la filosofía del cosmos. ¿El significado requiere permanencia? ¿O puede una civilización que florece y muere en el contexto de una única estrella haber contribuido algo genuino y valioso al universo, incluso si esa contribución desaparece con ella? La respuesta a esta pregunta depende de algo que todavía no comprendemos completamente. Si el universo tiene alguna forma de memoria, alguna manera de preservar la información sobre lo que ocurrió en él, incluso cuando los actores físicos ya no existen. Y esa pregunta nos lleva a territorios fascinantes de la física teórica que exploraremos más adelante. Pero primero examinemos más de cerca la hipótesis de la prisión desde otro ángulo, porque hasta ahora hemos estado asumiendo que las barreras son puramente físicas. ¿Y si también hay barreras que no son físicas en el sentido convencional, sino emergentes de la propia naturaleza de la inteligencia avanzada? Hasta ahora hemos hablado de barreras físicas: la velocidad de la luz, las distancias astronómicas, la energía necesaria, la hostilidad del medio interestelar. Pero hay otra categoría de barreras que es igualmente poderosa y mucho menos discutida: las barreras que emergen de la propia naturaleza de la inteligencia avanzada. Consideremos la siguiente paradoja. Para desarrollar la tecnología necesaria para el viaje interestelar, una civilización necesita alcanzar un nivel extraordinario de sofisticación científica y técnica, pero el proceso de alcanzar ese nivel de sofisticación transforma profundamente a la civilización misma, sus valores, sus prioridades, su comprensión de lo que significa existir. Y esa transformación podría hacer que el viaje interestelar, aunque técnicamente posible, se vuelva fundamentalmente irrelevante. Pensemos en nuestra propia trayectoria. Hace 10.000 años, los seres humanos eran cazadores-recolectores nómadas, cuyo horizonte de preocupación se extendía quizás hasta el siguiente valle o la siguiente estación. La idea de viajar a otro continente habría sido inimaginable, incluso si hubiera sido físicamente posible. Hace 1000 años habíamos construido civilizaciones complejas, pero la idea de volar era todavía el dominio de los dioses y los sueños. Cada salto en la sofisticación tecnológica vino acompañado de un cambio en lo que considerábamos valioso, posible y deseable. Y hay razones para creer que una civilización suficientemente avanzada, una que haya desarrollado la tecnología necesaria para contemplar seriamente el viaje interestelar, también habrá desarrollado formas de existencia que hacen ese viaje mucho menos urgente de lo que parece desde nuestra perspectiva actual. Considera las posibilidades. Una civilización suficientemente avanzada podría haber desarrollado la capacidad de simular realidades completas. No los videojuegos primitivos que conocemos, sino simulaciones perfectas, indistinguibles de la realidad física, que pueden contener mundos enteros, especies completas, historias de miles de millones de años. Si puedes crear universos a voluntad dentro de una computadora, ¿por qué arriesgarte a la hostilidad mortal del espacio interestelar para visitar mundos que son, al fin y al cabo, simplemente combinaciones diferentes de los mismos átomos que ya tienes? Podría haber desarrollado la capacidad de transferir conciencias, de existir como patrones de información en lugar de como cuerpos biológicos frágiles. Y los patrones de información pueden viajar a la velocidad de la luz, incluso si los cuerpos físicos no pueden. Una civilización que haya resuelto el problema de la conciencia digital podría viajar a otras estrellas enviando señales de radio que contienen toda la información necesaria para reconstruir mentes conscientes en el destino.
No necesitarías transportar cuerpos, solo necesitarías transmitir información. Y podría haber desarrollado formas de encontrar satisfacción y significado que no requieren exploración física en absoluto. La exploración intelectual, la comprensión cada vez más profunda del universo a través de la observación telescópica y la teoría matemática, podría ser suficientemente satisfactoria. Después de todo, nosotros mismos hemos aprendido enormes cantidades sobre el universo sin salir de la Tierra, e incluso sin salir del sistema solar. Esta idea, la de que las civilizaciones avanzadas podrían simplemente perder el interés en la expansión física, se conoce en los círculos de la búsqueda de inteligencia extraterrestre como la hipótesis de la gran introversión. En lugar de expandirse hacia afuera, las civilizaciones maduras se volverían hacia adentro, enfocándose en la riqueza interna de su existencia, en la exploración de espacios matemáticos, artísticos y filosóficos que son infinitamente vastos, aunque físicamente estén confinados a un único sistema estelar. Pero hay algo perturbador en esta hipótesis también, porque sugiere que incluso si el viaje interestelar fuera físicamente posible, podría no suceder. No porque las civilizaciones no puedan, sino porque no quieren. Y eso nos devuelve a la paradoja de Fermi con una nueva tristeza. El silencio cósmico podría ser el silencio de civilizaciones que han encontrado todo lo que necesitan en su propio jardín estelar y no sienten la necesidad de gritar al universo. Hay también otra barrera emergente que vale la pena considerar, la del tiempo. No el tiempo de viaje, sino el tiempo de coordinación. El viaje interestelar requeriría un nivel de coordinación y compromiso social sin precedentes. Una misión a la estrella más cercana requeriría el compromiso de múltiples generaciones. La tripulación que parte nunca verá el destino. Sus hijos quizás tampoco. Sus nietos o bisnietos podrían ser los primeros en llegar si los cálculos son correctos y nada sale mal en el camino. La historia humana no da muchos ejemplos de proyectos que hayan mantenido coherencia y propósito a través de múltiples generaciones. Las catedrales medievales fueron construidas durante siglos, pero eran estructuras físicas en la tierra, visibles y presentes, con una comunidad local involucrada en su construcción. Una nave interestelar generacional estaría completamente aislada, dependiendo de que sus ocupantes mantengan el compromiso con una misión que comenzaron sus antepasados y que sus descendientes completarán. ¿Qué garantiza que la tripulación de la tercera generación seguirá queriendo llegar al destino? ¿Que no habrán desarrollado su propia cultura, sus propios valores, sus propias ideas sobre para qué sirve su nave y su vida? La sociología de las naves generacionales es un campo de estudio serio, y las conclusiones no son reconfortantes. Los investigadores que estudian dinámicas de grupo en situaciones de aislamiento prolongado, como bases antárticas, submarinos nucleares o experimentos de simulación como Mars 500, han encontrado patrones consistentes. Después de cierto tiempo, los grupos aislados desarrollan culturas internas que divergen dramáticamente de la cultura exterior que los envió. Los conflictos internos se amplifican, las misiones originales se reformulan o abandonan, la cohesión social se deteriora. Ahora multiplica eso por décadas o siglos. La tripulación que llegara al destino podría ser tan diferente culturalmente de quienes partieron como nosotros somos diferentes de los romanos, con valores distintos, prioridades distintas, quizás incluso un idioma distinto. ¿Seguirían considerándose emisarios de la humanidad? ¿O se habrían convertido en una especie separada con su propia identidad y sus propias leyes? Este problema de la deriva cultural es tan fundamental como cualquier barrera física, y sugiere que incluso si la tecnología existiera, la empresa social del viaje interestelar podría ser fundamentalmente inestable en escalas de tiempo largas. Pero aquí hay un detalle fascinante que la mayoría de los análisis pasan por alto. La misma lógica que hace difícil el viaje interestelar para nosotros se aplicaría a cualquier civilización en el universo. Las leyes de la física son universales. La psicología social de los grupos aislados obedece principios que probablemente se apliquen a cualquier ser con inteligencia social, no solo a los humanos. Si eso es cierto, entonces la prisión estelar
No es un accidente ni una peculiaridad de nuestra situación. Es una característica estructural del universo, incorporada en sus leyes más fundamentales. El universo crea vida y la confina. La crea con la suficiente inteligencia para comprender su confinamiento, pero sin los medios para escapar de él. Y eso nos lleva a una pregunta que es tan filosófica como científica. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón por la que el universo habría sido construido de esta manera? ¿Es una coincidencia que las mismas constantes físicas que permiten la vida también establezcan barreras insuperables entre los sistemas estelares? ¿O hay algo más profundo operando aquí, algún principio que aún no hemos comprendido completamente? Hay un concepto en física que se llama el principio antrópico. En su forma más simple, dice que el universo debe tener las propiedades que tiene porque, de lo contrario, no existiríamos para observarlo. Si las constantes físicas fueran ligeramente diferentes, si la gravedad fuera un poco más fuerte, si la velocidad de la luz fuera un poco menor, si la carga del electrón fuera un poco diferente, el universo no podría contener estrellas, planetas, átomos complejos, ni vida. Este principio es fascinante porque sugiere que la existencia de observadores conscientes, de seres que pueden preguntarse sobre el universo, no es accidental, sino de alguna manera necesaria, o al menos inevitable dado el tipo de universo que tenemos. Pero tiene una implicación que raramente se lleva a su conclusión lógica. Si el universo está ajustado para permitir la vida, también está ajustado para confinar esa vida. La velocidad de la luz no es solo el límite de lo que puede viajar, es el límite fundamental de la causalidad, de cómo las causas producen efectos, de cómo la información se propaga a través del espacio-tiempo. Cambiar la velocidad de la luz para hacer posible el viaje interestelar rápido significaría cambiar fundamentalmente la estructura de la causalidad, lo que probablemente haría imposible la física que permite la existencia de átomos, estrellas y vida. En otras palabras, el universo que puede crear vida es, necesariamente, el universo que confina esa vida. No son dos características separadas que podrían ajustarse independientemente. Son aspectos de la misma realidad profunda. Esta idea tiene una belleza extraña y perturbadora. Sugiere que la soledad cósmica no es un defecto del diseño del universo, sino una característica necesaria de cualquier universo que pueda contener vida consciente. Para que exista la conciencia que puede contemplar las estrellas, debe existir la distancia insuperable que las hace inalcanzables. Es como si la tragedia fuera el precio de la maravilla. Para tener seres que pueden asombrarse ante el cosmos debe ser lo suficientemente vasto como para siempre superar el alcance de esos seres. La maravilla y la frustración son dos caras de la misma moneda cósmica. Pero hay otra dimensión de este problema que nos lleva a territorios aún más profundos. Y tiene que ver con algo que los físicos llaman el problema de la información. Una de las ideas más profundas que ha emergido de la física teórica en las últimas décadas es que el universo es, en un sentido fundamental, información. No materia que contiene información, sino información que se manifiesta como materia. Los átomos, las estrellas, los planetas, los seres vivos, todo puede describirse como patrones de información organizada de diferentes maneras. Y la información obedece leyes. Una de las más importantes es que la información no puede destruirse. Puede transformarse, puede dispersarse, puede volverse inaccesible, pero en el nivel más fundamental de la física, la información es conservada. Este principio, conocido como unitariedad en mecánica cuántica, tiene implicaciones profundas. Si la información es conservada, entonces, en algún sentido, todo lo que ha ocurrido en el universo deja una huella permanente. Cada civilización que ha existido, cada ser consciente que ha tenido un pensamiento, cada estrella que ha brillado, ha dejado información en el tejido del universo que en principio podría recuperarse. Esto no significa que podamos acceder a esa información. La segunda ley de la termodinámica asegura que la información se dispersa y se vuelve prácticamente irrecuperable a medida que el tiempo avanza. Pero en el nivel más profundo, esa información existe. El universo recuerda, aunque sea en un lenguaje que no podemos leer. Si esto es cierto,
Entonces, la existencia de una civilización confinada a su sistema estelar, que florece y luego muere cuando su estrella envejece, no es en el sentido más profundo un desperdicio. Esa civilización ha contribuido algo permanente al tejido informacional del universo. Sus pensamientos, sus creaciones, sus descubrimientos han cambiado el estado del universo de maneras que en principio son indelebles. Es una forma extraña de inmortalidad. No la inmortalidad de la expansión física, de colonizar galaxias y persistir durante billones de años, sino la inmortalidad de haber ocurrido, de haber sido parte de la historia del universo de una manera que no puede ser completamente borrada. Hay un paralelo con la experiencia humana individual. Cada persona vive y muere. Pero los efectos de su existencia, las personas que tocó, las ideas que sembró, los cambios que causó en el mundo, se propagan hacia adelante en el tiempo de maneras que nunca desaparecen completamente. En la escala de una civilización, y luego en la escala de toda la vida inteligente en el universo, este principio se amplifica enormemente. Pero hay algo más que quiero explorar aquí, porque creo que es la dimensión más inquietante y más hermosa de la hipótesis de la prisión estelar, y tiene que ver con la comunicación. Incluso si los cuerpos físicos no pueden cruzar el abismo interestelar en escalas de tiempo biológicamente relevantes, la información sí puede. Las señales de radio viajan a la velocidad de la luz. Podrían llevar mensajes, datos, incluso representaciones completas de culturas y conocimientos, de un sistema estelar a otro. El problema es la escala de tiempo. Una señal de radio de nuestra estrella vecina tarda 4 años en llegar. De las estrellas más interesantes para la astrobiología, distancias de 10, 20, 50 años luz, el tiempo de ida y vuelta sería de décadas o siglos. No es una conversación, es más parecido a dejar mensajes en botellas lanzadas al océano, sabiendo que la respuesta llegará cuando ya no estés. Pero, ¿y si eso es suficiente? ¿Y si la forma de comunicación interestelar que el universo permite no es el diálogo, sino el legado? No civilizaciones hablando entre sí en tiempo real, sino civilizaciones dejando registros de su existencia para que otras los encuentren eventualmente. Piensa en ello. Si una civilización a 50 años luz de nosotros descubrió la relatividad hace 100 años y decidió transmitir ese descubrimiento al universo, esa señal aún estaría viajando hacia nosotros, llegaría en 50 años. No podríamos responder y recibir respuesta hasta dentro de un siglo. Pero recibiríamos un regalo, el conocimiento de que no estamos solos y, potencialmente, conocimiento que podría transformar nuestra comprensión del cosmos. Y quizás eso es todo lo que el universo permite. No reuniones, no comercio, no alianzas entre civilizaciones, sino herencias, legados transmitidos a la velocidad de la luz a través del vacío, recibidos por civilizaciones que nunca conocerán a quienes los enviaron, pero que se beneficiarán de su existencia. Es una forma de comunidad interestelar radicalmente diferente de lo que imaginamos. No es la Federación Unida de Planetas de la ciencia ficción. Es más como una biblioteca universal donde cada civilización deposita su conocimiento y cada civilización que llega lo suficientemente lejos puede acceder a los depósitos de las que vinieron antes. Y aquí está el pensamiento que más me perturba y me fascina al mismo tiempo. Nosotros mismos podríamos haber recibido ya mensajes de este tipo sin saberlo. Las señales de radio de civilizaciones distantes podrían estar llegando a la Tierra ahora mismo, mezcladas con el ruido cósmico de fondo, esperando que desarrollemos la tecnología y la comprensión para reconocerlas como lo que son. O podrían haber llegado antes de que tuviéramos la capacidad de detectarlas, pasando silenciosamente por la Tierra mientras nuestros antepasados miraban el cielo sin instrumentos para escuchar. El universo podría estar lleno de voces que aún no sabemos escuchar. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la hipótesis de la prisión estelar. Hemos examinado las barreras físicas, las barreras emergentes de la propia inteligencia, la estructura informacional del universo y la posibilidad de una comunidad interestelar basada en legados en lugar de encuentros. Ahora es momento de preguntarnos, ¿qué significa todo esto para nosotros, aquí,
Ahora, en este pequeño planeta alrededor de esta estrella mediana, en un brazo espiral de una galaxia entre cientos de miles de millones? La primera reacción ante la hipótesis de la prisión estelar es a menudo de desolación. Si es cierta, entonces todos nuestros sueños de expansión interestelar, de convertirnos en una civilización galáctica, de encontrar y conocer a otras formas de vida inteligente cara a cara, todos esos sueños son ilusiones. El universo es más pequeño de lo que pensábamos, no en tamaño, sino en posibilidades. Pero hay otra manera de mirar esto, y es la que, después de mucha reflexión, encuentro más honesta y más profunda. Considera lo siguiente: si la expansión interestelar fuera fácil, si los viajes entre estrellas fueran tan rutinarios como los vuelos transatlánticos de hoy, ¿qué sería de la profundidad de la experiencia humana? Cuando todo es alcanzable, cuando no hay límites reales a donde puedes ir, el significado de cualquier lugar específico se diluye. Si puedes ir a cualquier parte, ningún lugar es verdaderamente especial. La Tierra es especial precisamente porque es el único hogar que tenemos y el único que tendremos durante un tiempo inimaginablemente largo. Cada puesta de sol, cada océano, cada bosque, cada ciudad que hemos construido, adquiere un significado diferente cuando entiendes que esto es todo. No hay planeta B al que puedas emigrar cuando las cosas se pongan difíciles. No hay galaxia de reserva esperando ser colonizada. Este es nuestro mundo, y su finitud lo hace infinitamente precioso. Hay una paradoja hermosa aquí que la filosofía ha explorado desde hace siglos. Las limitaciones crean significado. Un poema tiene significado porque está hecho de palabras específicas, no de todas las palabras posibles. Una vida tiene significado porque termina, porque está hecha de momentos específicos, no de tiempo infinito. Un lugar tiene significado porque no es todos los lugares. La prisión estelar, si es real, hace de la Tierra el poema más largo y más rico jamás escrito. Hace de la historia humana la novela más importante del universo local. No porque seamos especiales en un sentido cósmico arrogante, sino porque somos los únicos seres, hasta donde sabemos, que están teniendo esta conversación particular en este sistema estelar particular, en este momento particular. Hay también algo liberador en aceptar los límites. Una de las grandes fuentes de ansiedad en la modernidad es la paradoja de la elección. Cuando todas las opciones son posibles, ninguna elección parece definitiva, y la incapacidad de elegir bien se convierte en una carga aplastante. La hipótesis de la prisión estelar elimina ciertas opciones del menú cósmico, y en hacerlo nos libera para enfocarnos plenamente en las opciones que sí tenemos. No podemos ir a las estrellas. Entonces, ¿qué hacemos con el tiempo que tenemos aquí? ¿Cómo construimos la civilización más rica, más justa, más consciente posible dentro de los límites de nuestro sistema solar? ¿Cómo preservamos la diversidad extraordinaria de vida que ha evolucionado en la Tierra durante miles de millones de años? ¿Cómo desarrollamos la comprensión más profunda posible del universo que podemos observar pero no visitar? Estas preguntas, forzadas por las limitaciones de nuestra situación, podrían ser las más importantes que la humanidad puede hacerse. No a pesar de la prisión estelar, sino a causa de ella. Hay también la dimensión de la humildad. Una de las tendencias más peligrosas del pensamiento humano es la arrogancia de escala. La idea de que somos tan importantes, tan capaces, tan inevitablemente destinados a dominar el cosmos, que las leyes del universo no se aplicarán a nosotros de la misma manera que a todo lo demás. La historia de la ciencia es, en parte, la historia de descubrir que somos menos especiales de lo que pensábamos. Copérnico demostró que la Tierra no es el centro del universo. Darwin demostró que los humanos no somos una creación separada, sino parte del árbol de la vida. Einstein demostró que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino relativos al observador. Y la hipótesis de la prisión estelar podría ser el siguiente capítulo en esa historia de humildad creciente. La demostración de que no somos inevitablemente una especie interestelar, sino seres profundamente locales, profundamente dependientes de nuestra estrella,
profundamente arraigados en este pequeño rincón del cosmos. Y quizás esa es la verdad más importante que el universo tiene para enseñarnos. No somos dueños del cosmos, somos huéspedes de un sistema estelar, temporalmente alojados en un planeta que existía miles de millones de años antes de que llegáramos y que existirá de alguna forma mucho después de que nos hayamos ido. Esa perspectiva, si realmente la interiorizamos, si no solo la entendemos intelectualmente, sino que la sentimos en nuestra manera de relacionarnos con el planeta, con las otras especies, con las generaciones futuras, podría ser más transformadora que cualquier viaje interestelar. Podría ser el cambio de conciencia que la humanidad necesita con más urgencia. Porque aquí está la realidad que la hipótesis de la prisión estelar hace imposible ignorar. Si estamos atrapados aquí, entonces lo que hacemos aquí importa de una manera que no podría importar si siempre pudiéramos simplemente partir hacia otro planeta cuando arruináramos este. Si no hay escapatoria, entonces la responsabilidad de cuidar lo que tenemos es absoluta. No hay plan B, no hay segunda oportunidad con otra estrella. Solo esta, solo ahora, solo nosotros. Y quizás eso no es una condena, quizás es una vocación. Cuando los astronautas del Apolo miraron hacia atrás y vieron la Tierra desde la Luna, todos describieron una experiencia similar. La comprensión visceral, no solo intelectual, sino emocional y casi espiritual, de cuán pequeño y precioso y único es nuestro planeta. El fotógrafo de la misión, Apolo 17, tomó la fotografía conocida como la canica azul, una de las imágenes más reproducidas en la historia humana, mostrando la Tierra completa, sola, brillante, en el negro absoluto del espacio. Esa imagen cambió algo en la conciencia humana. Fue el comienzo del movimiento ambiental moderno. Fue un catalizador para repensar nuestra relación con el planeta. Fue, en cierto sentido, el primer momento en que la humanidad como colectivo se vio a sí misma desde afuera y entendió su vulnerabilidad y su unicidad. La hipótesis de la prisión estelar podría ser la versión intelectual de esa fotografía. Una manera de ver nuestra situación desde afuera, de entender que no somos una especie en tránsito hacia algún destino galáctico grandioso, sino seres profundamente locales que tienen la extraordinaria fortuna de existir en uno de los lugares del universo donde las condiciones son precisamente adecuadas para la vida consciente. Somos, en el mejor sentido posible, criaturas de nuestra estrella. Nacimos de ella, en el sentido en que los átomos que nos componen fueron forjados en estrellas anteriores. Dependemos de ella para cada fotón de energía que impulsa la vida en nuestro planeta. Y si la hipótesis de la prisión estelar es correcta, moriremos con ella, cuando el Sol finalmente se expanda y consuma el sistema interior. Pero entre ese nacimiento y esa muerte hay un intervalo de tiempo que, en escala humana, es inimaginablemente largo. Miles de millones de años. Tiempo más que suficiente para construir civilizaciones que trasciendan todo lo que hemos imaginado. Tiempo para desarrollar comprensión del universo que hoy solo rozamos. Tiempo para crear belleza, significado y profundidad de una calidad que ninguna expansión interestelar podría producir. La pregunta no es si podemos escapar de nuestra estrella. La pregunta es, ¿qué hacemos con el extraordinario privilegio de orbitar una? Y cuando mires el cielo esta noche, cuando veas el sol ponerse en el horizonte, o cuando observes las estrellas aparecer una por una en la oscuridad creciente, recuerda que esas estrellas no son destinos, son espejos. Cada una albergando quizás civilizaciones que miran hacia nosotros con la misma mezcla de asombro y frustración que nosotros sentimos al mirarlas. Cada una prisionera de su propia luz, como nosotros somos prisioneros de la nuestra. Y en esa prisión compartida, en esa soledad estructural del universo, hay algo que se parece extrañamente a la compañía. No somos los únicos que estamos atrapados. Y saber eso, entenderlo verdaderamente, podría ser suficiente. Si este viaje a través de los límites del cosmos y de nuestra propia condición te ha conmovido, si te ha hecho ver las estrellas de una manera ligeramente diferente, te invito a suscribirte al canal.
porque hay muchas más preguntas como esta, preguntas que viven en la frontera entre la física y la filosofía, entre la ciencia y la experiencia humana más profunda. Y explorarlas juntos es quizás la mejor respuesta que podemos dar a la soledad que el universo nos ha impuesto. Gracias por acompañarme hasta aquí. Hasta el próximo viaje al límite de lo que podemos conocer.